Dios. El título de mensaje hoy, por favor no os asustéis. Espero de nuevo enseñar hoy con mucha claridad. Hoy predicaré de manera más lenta porque es un texto muy polémico. El título es: si no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Fuerte, ¿no? Si no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Un texto notoriamente complejo. Espero hacer justicia a la interpretación evangélica de esta cláusula y os invito a abrir la Biblia en Juan 6, del 52 al 55. Y es aquí en este pasaje donde encontramos esta frase tan difícil de Jesús: si no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Wow. Ok, Juan 6, 52 al 55. Dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque claro, Cristo en el versículo anterior dijo: yo soy la luz del mundo, y bueno, tenéis que comerme. Jesús dice, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Si no coméis mi carne, y si no bebéis mi sangre, ahí está el título de la predicación, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, estamos en el contexto del discurso del pan de la vida. Jesús está diciendo que Él es el pan que tenemos que comer a Cristo, y hoy aprendemos que debemos también beber su sangre. ¿Qué querrá decir esta frase tan rara y extraña? Os comento que la Iglesia Católica apela a este dicho para justificar la práctica de la transubstanciación. Definiré más adelante en el punto 2 del mensaje la transubstanciación, hablaré de qué va todo esto, pero os comento que debemos tener mucho cuidado porque es una frase usada por el Catecismo de la Iglesia Católica para defender una práctica antibíblica. Hoy entonces lo que espero hacer es demostraros por un lado lo que esta afirmación de Jesús quiere decir, y por otro lado deciros lo que no quiere decir. Porque el papel del pastor no es solamente afirmar la verdad, sino que también tiene que contradecir el error. Y muchos de nosotros somos buenos a la hora de hablar positivamente sobre la gracia, la misericordia, el evangelio, etc. Pero debemos también contradecir el error para predicar todo el consejo de Dios. Básicamente en Juan 6 estamos viendo el hilo conductor de todo el evangelio. El evangelio de Juan, su mensaje central, es que por medio de la fe en el Hijo de Dios podemos tener vida eterna. Y este es el mensaje que encontramos también en Juan 6. A través de la fe en el Hijo de Dios podemos tener vida eterna. Y es en este marco cuando Jesús dice: tenéis que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida. Tenemos hoy 3 puntos y el verbo clave en los 3 puntos es el verbo significar. En primer lugar, voy a deciros, primer punto, ¿qué significa beber mi sangre? ¿Qué significa? Primer punto, ¿qué significa? Voy a dar una interpretación evangélica de este dicho de Jesús. Segundo lugar, ¿qué no significa? Y aquí voy a meterme con, la Iglesia Romana. ¿Okay? Me veré obligado también a citar el Catecismo de la Iglesia Católica y os enseñaré dónde la Iglesia Católica aquí comete un error. Y finalmente, número 3, como la Iglesia Católica interpreta el dicho en relación a la Santa Cena, acabaré el mensaje, punto 3 hoy, hablando sobre el significado de la Santa Cena. Tercer punto es, ¿qué significa la Cena del Señor? Este texto en sí no está hablando de la cena, pero ya que estamos en una tradición aquí en Almería, una tradición católica, pues tengo que también hablaros hoy sobre el verdadero significado de la cena. Si yo estuviera predicando en otro país, a lo mejor Irlanda del Norte, donde la tradición es protestante, no haría falta hablar sobre el tercer punto hoy. Pero ya que estamos en una tradición, ¿verdad? Hay todavía mucho peso católico en plan cultural, pues me veo obligado hoy también a aclarar de qué va la Santa Cena. 3 puntos, que son 3 preguntas. ¿Qué significa beber mi sangre?
Número 2, que no significa beber mi sangre. Y punto número 3, ¿qué significa la cena del Señor? Y después del tercer punto, participaremos juntos de la cena de la mesa del Señor. Bien, punto número 1, ¿qué significa beber mi sangre? Lo que Jesús aquí dice es una respuesta. La respuesta va dirigida hacia una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos comer la carne de este hombre? Porque él había dicho, yo soy el pan de vida. Y usando a Arthur Pink en un sermón hace como un mes, os puse 5 paralelismos entre el pan y Jesucristo. En primer lugar, os dije que el pan es una comida necesaria. Cristo también es necesario. Número 2, Cristo es pan porque el pan es para todos, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, etc. Número 3, el pan es para todos los días. La paella no es para todos los días, las hamburguesas no son para todos los días, pero el pan sí, siempre tenemos pan en la mesa. Número 4, el pan nos agrada, a todos nos gusta el pan, menos a un miembro de la iglesia, como bien sabéis. Y número 5, Cristo es pan, dice Pink, porque el pan es producto de un proceso de muerte. El trigo es cortado, aplastado, horneado y luego da vida. Podemos comer el pan. Cristo también muere para poder dar vida. Jesús es pan y él dice, comed de mí. Y en este sentido los judíos dicen, ¿cómo podemos comer de la carne del Señor? O del Jesús Nazareno. Ellos no entienden que Jesús está hablando metafóricamente. No debemos interpretar a Jesús en términos literales. Pensad en Nicodemo. Jesús dice a Nicodemo, oye, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, en vez de interpretar a Jesús espiritualmente, interpreta al Señor literalmente y le dice, oye, ¿cómo puedo yo meterme en el vientre de mi madre por segunda vez y nacer? Es una tontería lo que me acabas de decir, ¿no? Debemos entender lo que Jesús dice aquí en el pasaje de manera espiritual, no literal. Cuando Jesús te dice que Él es pan, si tú realmente crees que Jesucristo es pan, hermano, es que para ti no hay esperanza. Es que tienes ahí pan metido en la cabeza, en el cerebro. Jesucristo no es pan. Es una expresión espiritual, poética, figurativa, metafórica. Ok, ¿qué quiere decir entonces con esta expresión, comer mi carne y beber mi sangre? Vamos a intentar desmembrar lo que Jesús dice aquí. Yo voy a ofrecer 4 argumentos para defender la siguiente interpretación. La forma de interpretar comer mi carne y beber mi sangre es interpretar esta frase de manera metafórica como una alusión a la fe. Repito, porque esta frase es clave para entender todo lo que voy a decir hoy en el mensaje. La forma de interpretar comer mi carne y beber mi sangre es entender esta expresión metafóricamente, y lo que quiere decir es tener fe en Cristo. El que come de Cristo es aquel que tiene fe. El que bebe de Cristo es aquel que tiene fe. Es una expresión metafórica. Ahora voy a defender lo que acabo de decir con 4 argumentos. Argumento número 1. Pues antes de daros los 4 argumentos, una cita de nuestro hermano Timoteo Glasscock. Timoteo Glasscock acaba de publicar, él está aquí en España, ha sacado un comentario al libro de Juan, recién sacado del horno, y él dice, cuando Jesús hablaba de comer su carne y beber su sangre, quería enfatizar la necesidad de creer en Él. Quería enfatizar la necesidad de creer en Él y de recibirlo como Salvador y quedar uno unido a Él por medio de la fe. William Hendrickson dijo algo muy parecido. Siguientes palabras: a no ser que con una fe viva aceptéis, os apropiéis y asimiléis a Cristo, confiando en su sacrificio como único fundamento de vuestra salvación, no poseéis la vida eterna. Hendrickson está diciendo lo mismo que Glasscock. Jesús utiliza la metáfora para hablar sobre la fe en Él. Y finalmente, número 3, una cita de Francisco Lacueva, que está en el comentario de Samuel Pérez Míos. Dice Francisco Lacueva: es cierto que significa ni más ni menos que creer en Cristo. Ahí tenéis 3 citas. Una de Glasscock, una de Hendrickson, una de Lacueva, citada por Samuel Pérez Míos, y están diciendo lo que acabo de anunciaros.
la forma de leer este pasaje es verlo como una alusión metafórica a la fe. Si tú tienes fe en Cristo, comes de Él. Si tú tienes fe en Cristo, bebes de Él. Ahora, tengo que defender lo que acabo de decir. Primer argumento para defender esto. Número 1. La consecuencia de comer y beber es tener vida eterna. La consecuencia de comer y beber es tener vida eterna. Jesús dice, si comes de mí, si bebes de mí, tienes vida eterna. Si no comes de mí, si no bebes de mí, no tienes vida eterna. Ahora, Jesús no se contradice a sí mismo. Y si tú estudias Juan 6, un poco antes de llegar a este punto del sermón, Jesús aclara en varias ocasiones que la manera de tener la manera de tener vida eterna es a través de la fe en Él. Podéis fijaros si queréis ahí, en el versículo 40, mismo sermón, Jesús dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. O sea, Jesús dice, ¿crees en mí? Tienes vida eterna. Fijaos también, hermanos, en el versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Por tanto, Jesús ya en el sermón nos ha dicho expresamente que para tener vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Tener fe en Él. Jesús entonces no se va a contradecir a sí mismo en los versículos 50. Jesús no está contradiciéndose a sí mismo. Lo que pasa es que antes del versículo 52, Jesús habla en términos literales y ahora en nuestro texto está hablando en términos poéticos, figurativos, no se está contradiciendo a sí mismo. De hecho, Jesús mismo y Juan nos enseña en varios lugares anteriores a Juan 6 que la salvación está únicamente por la fe. Por ejemplo, Juan 3, 15 y 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Entonces, ¿cómo puede yo obtener vida eterna? Creyendo, teniendo fe. Y de nuevo, Juan 36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otro ejemplo, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 3, Juan 5, Juan 6, la vida eterna se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, Jesús no va a contradecir su doctrina. No de repente va a enseñarnos otra cosa extraña, contrario a lo que había dicho antes. No, hermanos, Cristo está hablando metafóricamente. Así que el primer argumento es que, según Cristo, el comer y el beber son la causa de vida eterna. Pero ya hemos visto en Juan que la causa de la vida eterna es fe. Por tanto, la comida y la bebida aquí nombradas son fe. Es un lenguaje metafórico. Argumento número 2. Primer argumento, el comer y el beber dan vida eterna. Número 2, el comer y el beber dan resurrección para vida. El comer y el beber dan resurrección para vida. Jesús dice, si comes de mí, si bebes de mí, yo te resucitaré en el día final. Pero de nuevo, estudiemos el discurso. Antes de Cristo anunciar lo que vemos aquí en versículos 50 y pico, Jesús dice en el 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús dice, si tú quieres ser resucitado para vida, tienes que creer en Él. Y también, el versículo 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De nuevo, más de lo mismo. Nos acercamos a Cristo a través de la fe y teniendo fe seremos resucitados en el día final. Por tanto, de nuevo, Cristo en los versículos 50 está enseñando de manera metafórica lo que antes había enseñado de manera literal. Os pongo, por ejemplo, una ilustración. Ahí está su hermano Giovanni. Y digo, Giovanni, eres guapo, eres joven, estás en la primavera de la vida. Giovanni es joven
y está en la primavera de la vida. ¿Cuál de estas dos expresiones es literal? Joven. ¿Y cuál es metafórica? Está en la primavera de la vida, ¿entendéis? Entonces, Jesús está diciendo exactamente lo mismo, pero con dos expresiones diferentes. No se está contradiciendo a sí mismo. Está enseñando lo mismo, una vez literalmente, otra vez poéticamente. Bien, primer argumento para defender lo que estamos diciendo, que la forma de interpretar esta expresión es verla como una alusión a la fe. Número 1, porque el comer y el beber dan vida eterna. Número 2, porque el comer y el beber dan resurrección de vida. Número 3, Juan es un evangelio ultra simbólico. De los 4 evangelios que tenemos, el más poético es el evangelio de Juan. Juan escribió el libro de Apocalipsis, el libro más figurativo de todo el Nuevo Testamento. Juan es un experto en usar lenguaje simbólico. Por ejemplo, Juan capítulo 2, Jesús dice a los judíos: destruid este templo y yo lo resucitaré en 3 días. Juan 2, versículo 19. Entonces, claro, todos los judíos están pensando en el templo literal, que tardaron 46 años en construir, pero simbólicamente Jesús estaba hablando de su cuerpo. ¿Entendéis? Juan está usando el lenguaje simbólico. Os acabo de poner el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿Jesús está hablando literal o metafóricamente? Exactamente. Debemos interpretar el nuevo nacimiento en términos espirituales. Un tercer ejemplo, esta dama, la mujer que estaba viviendo con el novio en Samaria, y Cristo le dice que yo te voy a dar agua, ¿no? Agua. Y la mujer dice, pues dame esta agua para que nunca tenga que volver aquí. Hay que entender a Jesús espiritualmente. Está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de una agua literal como una botella aquí que tengo por debajo del púlpito. ¿Veis, hermanos? Juan en múltiples ocasiones utiliza lenguaje con un doble sentido. Y donde los judíos y la samaritana interpretan el significado literal, Jesús quiere que descubramos el significado espiritual. Y aquí más de lo mismo. Si tú interpretas a Jesús literalmente, diciendo tengo que comer a Jesús y tengo que beber su sangre, no has entendido lo que Juan está intentando enseñarte. Debes interpretar esta expresión de manera poética, metafórica. De nuevo, debemos tener cuidado con literalizar textos simbólicos. Por ejemplo, Juan 10, versículo 7, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Si tú interpretas este dicho literalmente, vamos, eres un caso perdido, estás mal de la cabeza. Es que no tienes 2 dedos de frente. ¿Cómo vas a interpretar a Jesús literalmente? O Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera. Hermanos, por favor, Jesucristo no es una vid, pero espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, sí lo es. Por tanto, el tercer argumento es que Juan es un evangelio súper, mega simbólico. Y el cuarto argumento aquí es que, yo sé que no vamos a ver este texto hoy, lo veremos en un par de semanas, pero cuando Jesús ve la reacción de la gente, y la gente escandalizada, ¿cómo podemos ver su sangre? Jesús dice que tienen que interpretar su sermón de forma espiritual. Fijaos ahí en el versículo 63. No tengo la meta de exponer este versículo hoy, pero os lo leo. Dice 63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, la multitud está confundida porque me están interpretando en términos literales, carnales, materiales. Yo he hablado espiritualmente y mis discípulos tienen que entenderme en este plano. Y podemos ver, pues, queridos hermanos, que según estos 4 argumentos, que la forma de interpretar este dicho del Señor es verlo como una alusión a la fe. Así que yo estoy completamente de acuerdo con las definiciones de Glasscock, de Hendrickson, de Francisco Lacueva. Samuel Pérez también indirectamente apoya esta interpretación. Lo que Jesús está diciendo en el pasaje, para acabar, el primer punto es: si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres ser resucitado para vida en el día final, tienes que creer en mí.
¿Y qué conlleva fe en Cristo? Fe en su persona y fe en su obra. Su persona, he dicho hasta el cansancio desde este púlpito que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y como tal el perfecto mediador entre Dios y los pecadores. Solamente en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay resurrección para vida. Y tenéis que también tener fe en su obra, concretamente su muerte en la cruz, donde derramó de su santa sangre por el perdón de todos los pecados de su amado pueblo, y también su gloriosa resurrección al tercer día, por medio de la cual sabemos que Él es el Hijo eterno de Dios. Por tanto, ¿cómo puedo yo, pastor, recibir la vida eterna? ¿Cómo puedo yo obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo puedo yo morir en la paz sabiendo que seré resucitado para vida en el día final? Creyendo en Cristo, colocando fe en Cristo, abrazando a Cristo por el poder del Espíritu. No es una comida literal, no es una bebida literal, es una fe espiritual. Y si tú tienes fe en Cristo en esta mañana, tienes vida eterna, serás resucitado en el día final, porque ya tienes todo el peso de tu maldad quitado en la persona de Jesucristo. Pues iglesia, comer de Cristo, beber de Cristo significa creer en Cristo. ¿Habéis entendido lo que he dicho? ¿Todo claro? ¿Alguien está confundido? De nuevo, después del mensaje, como es un texto difícil, si alguien quisiera hablar conmigo, yo estaría encantado de sentarme, hablar, dialogar, por supuesto. Pero es importante en estos textos tan mal interpretados aclarar lentamente lo que quieren decir. Ahora, punto número 2, lo que quiero hacer es ahora oponerme a la interpretación católica de esta frase. Porque la Iglesia Católica dice, hasta el día de hoy en millones de templos católicos ahora mismo alrededor del mundo están celebrando la misa diciendo que están comiendo y bebiendo al Señor Jesús. En este segundo punto lo que quiero hacer ahora es rebatir, refutar la interpretación del Vaticano de este pasaje que estamos exponiendo en esta mañana. Ok, segundo punto. Título del segundo punto: ¿qué no significa beber mi sangre? ¿Qué no significa beber mi sangre? Como predicador es mi deber anunciaros la verdad, pero también es mi deber oponerme al error. Tengo que elogiar lo bueno, exaltar lo santo y denunciar lo pecaminoso. Hoy día en la iglesia evangélica la mayoría de los pastores tristemente son blandengues, son políticamente correctos, solamente hablan de lo positivo, pero no llegan a oponerse al error. No denuncian nada públicamente por temor a ofender a la gente. Yo en este sentido no tengo problemas, porque sé que las ovejas del Señor van a gozarse también en las palabras duras. Darán gracias a Dios, y no estoy interesado en agradar a cabras. Las cosas como son, no me interesa en lo más mínimo caerle bien a una cabra. Entonces, en segundo lugar, mi meta es ahora derribar o ponerme a la interpretación católica de este texto. Ok. Martín Lutero dice, no oponerse al error es aprobarlo. Amén. No defender la verdad es negarla, así es. Ok. ¿Qué dice la Iglesia Católica de nuestro texto? La Iglesia Católica dice que cuando Jesús dice, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, esto es lo que ellos llaman transubstanciación. Transubstanciación. En español, transgénero, por ejemplo, cambiar, substanciación, sustancia, latín. Hay un cambio de sustancia en las especies, en los elementos de la cena del Señor. Literalmente, y os voy a leer un par de textos del Catecismo de la Iglesia Católica para que veáis que no lo estoy inventando. Ellos dicen que cuando el cura o el sacerdote evoca al Señor en oración, se efectúa un milagro. Y a través de esta oración de invocación, literalmente, el pan se convierte en el cuerpo literal de Jesucristo. Y el vino se convierte literalmente
en la sangre del Mesías. Os voy ahora a leer un par de frases del catecismo para que veáis que es así. Ok, artículo 1376. Artículo 1376. Estoy citando del catecismo de la Iglesia Católica. Dice: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Ahí lo tenéis, hermanos, en blanco y negro. Más claro imposible, y podéis consultar todo esto online. También se puede descargar gratis en PDF el catecismo entero. Leo también otro artículo, esta vez 1413. 1413. Creo que somos la única iglesia evangélica en toda España que está citando el catecismo de la Iglesia Católica desde el púlpito, ¿no? Qué guay, sois privilegiados. Estamos ahí citando el catecismo del Vaticano. Dice 1413: por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. E interesantemente, sí, madre mía, yo también dije lo mismo cuando lo leí, ¿no? Pero podéis leer en el catecismo que ellos también, como la confesión de Westminster, o perdón, el de Londres que estamos estudiando, cuando la confesión hace una declaración, tiene pies de página donde coloca versículos para apoyar lo que la confesión dice. Y curiosamente, cuando la Iglesia Católica defiende la transubstanciación, cita nuestro pasaje de hoy. Utiliza nuestro texto como una prueba bíblica irrefutable de que hay transubstanciación. Ahora, ¿cómo debemos responder ante semejantes declaraciones? La Iglesia Católica interpreta Juan 6 de manera literal, no de forma metafórica, figurativa, como yo os estoy planteando en esta mañana. Lo que quisiera hacer entonces es ofrecer 5 argumentos en contra de la interpretación católica que acabo de leeros. Y el primer argumento es el primer punto del sermón. En el primer punto, yo os defendí la necesidad de una interpretación espiritual del texto. Así que el primer argumento es el primer punto de este sermón. Así que si estáis en diálogo, debate con un católico, podéis descargar el mensaje. Está en YouTube, el canal de la iglesia. Podéis descargarlo y luego repasar el primer punto. El primer argumento, pues, es lo que he dicho en punto número 1 del mensaje. Comer y beber da vida eterna. Comer y beber da resurrección para vida. 3, Juan es un evangelio súper simbólico. Y número 4, Juan 6, 63, Jesús dice, tenéis que interpretarme espiritualmente. Este es el primer punto. Ok, segundo argumento en contra del argumento de la Iglesia Católica. Segundo argumento, el contexto histórico. La Iglesia Católica dice que este texto se refiere a la Santa Cena. Pero iglesia, ¿cuándo fue instituida la Cena del Señor? ¿Cuándo? Antes de Hechos 2. En la Semana Santa, la semana de la Pasión, Jesús, la noche que fue entregado, el día jueves concretamente, Cristo instituyó la Santa Cena, día jueves de la semana de la Pasión. Pregunta para la iglesia: ¿los sucesos de Juan 6 acontecieron antes de la institución de la cena o después de la institución de la cena? Exactamente, antes. Juan 6 ocurre antes de la institución de la cena. Por tanto, si alguien te dice, Jesús aquí está hablando de la Santa Cena, es un anacronismo. Está distorsionando la historicidad. Es como decir que Karl Marx era de Podemos. Es una locura, porque Podemos no existía en la época de Karl Marx. Ok, a lo mejor Marx compartía algunas de las presuposiciones de Podemos, pero nadie puede decir que Karl Marx era
de Podemos. ¿Entendéis? Es un anacronismo. Es como decir que Agustín de Hipona era protestante. Los protestantes surgieron en el siglo XVI. Agustín de Hipona murió en el siglo V. Agustín no pudo haber sido protestante. Entonces, lo que tenemos aquí en la lectura católica es un anacronismo. Ellos ven aquí la Santa Cena, pero la Santa Cena no existía en aquel momento. Es como el texto de Nicodemo, cuando el Señor dice, si no naces del espíritu de agua, no puedes entrar en el reino de Dios. Y los católicos dicen, esto habla del bautismo, pero no es así, porque el bautismo cristiano no había sido instituido en el momento que Jesús charló con Nicodemo. Así que, segundo argumento, es el contexto puramente histórico. Juan 6 no tiene nada que ver con la cena del Señor. Esto es ver en el pasaje algo que no está ahí. Y debemos tener cuidado a nivel histórico. Tercer problema. La interpretación católica de la cena fomenta canibalismo. Si te pones a pensar en las implicaciones de la cena, tienes que abrazar la práctica del canibalismo. Ahora, a mí me encanta comer de todo, ¿verdad? Pulpo, marisco, papas, lo que sea. A mí me gusta comer, disfruto de comer. Pero, queridos hermanos, aquí estamos hablando de canibalismo. Yo me acuerdo de Angélica, estuvimos en una reunión, las mujeres de Agua Dulce, perdonad, las mujeres del martes, no es una reunión de Agua Dulce, las mujeres del martes, y Angélica nos comentó, fue hace un par de meses, que cuando ella era una muchacha, el sacerdote, el cura, le dijo a ella, que ella es del mundo católico, ¿verdad? Ella recibió la hostia, y el cura le dijo a ella que no la masticara. ¿Y te acuerdas por qué te dijo eso, hermana? Exacto. ¿Veis lo que fomenta, no? Superstición, canibalismo. Está Angélica, una muchacha, una moza, pensando que corporalmente Jesucristo está ahora mismo en su boca y tiene miedo de masticar la hostia. ¿Veis? Una forma literal de interpretación aquí no sirve, porque estamos fomentando canibalismo y Dios está en contra del canibalismo. Por si no estáis al tanto, el Señor está en contra de todo esto. Entonces, ¿cómo puede Jesucristo instituir algo antibíblico? Cristo de ninguna forma quiere que tú bebas literalmente de su sangre, que tú comas literalmente de su carne. Así que el primer argumento es el primer punto del sermón. Segundo argumento es el contexto histórico, que la cena ni siquiera existía en aquel momento. Número 3, fomenta canibalismo. Argumento número 4, la interpretación católica, la lectura católica produce sacramentalismo. ¿Qué es sacramentalismo? Sacramentalismo es la idea de que la salvación depende de alguna manera en los sacramentos. Es decir, si tú falleces sin ser bautizado, al infierno. Si tú no tomas como católico romano la Eucaristía una vez al año, también estás condenado. Podéis ahí consultar el artículo 1417. Es un mandato por parte de Roma participar de la Eucaristía al menos una vez al año para poder ser salvo. Ahora, sacramentalismo. El sacramentalismo enseña que la salvación no es únicamente del Señor, que la salvación depende de alguna forma de sustancias materiales, tales como agua, bautismo, y pan y vino, en el caso de la Santa Cena, Eucaristía, la mesa del Señor. Y sacramentalismo viola lo que nosotros celebramos como protestantes. En primer lugar, niega, según nuestra confesión hay 5 puntos, niega sola gracia. Porque si la salvación es por los sacramentos, por yo bautizarme, por yo tomar la Eucaristía, la salvación ya no es por sola gracia. La salvación es una mezcla de gracia y obras. Y según esta mezcla, se da la salvación. Entonces el católico no puede decir soli Deo gloria. El propio católico se puede gloriar en sí mismo por haberse bautizado y por haber participado al menos una vez al año de la mesa del Señor. Y también el sacramentalismo no solamente niega sola gracia, sino también
solus Christus. Porque claro, hermanos, nosotros como protestantes decimos que la salvación está 100% en Jesucristo. Yo no tengo que añadir nada al mérito de Jesús. Yo no tengo que añadir nada a su perfecta virtud. Pero los católicos dicen, no, Jesucristo hace su parte, pero tú tienes que someterte al sistema sacramental de Roma, y si no cumples con este deber, pues al infierno o al purgatorio. ¿Veis cómo niegan de entrada solus Christus? Es hecho por esta razón que los cristianos protestantes no creemos en el purgatorio, porque el purgatorio existe para purificar a la gente de su pecado después de la muerte. Digamos que hay una persona muy santa como María Ángeles, ella va directamente al cielo, ¿no? Con los ángeles en la gloria. Pero luego hay personas más, no tan espirituales, y estas personas tienen que pasar por purgación antes de estar ahí con María Ángeles en la gloria. Pero el problema con esta doctrina es que enseña que Jesucristo no ha quitado el 100% de nuestros pecados. Cristo ha quitado un porcentaje alto del pecado, pero tú y yo tenemos que seguir pagando por nuestro pecado en un lugar post-mortem llamado purgatorio. Este lugar, por cierto, es ficticio. Es un invento de Gregorio, no es una doctrina bíblica. Por tanto, sacramentalismo anula sola gracia, anula solus Christus y desde luego anula sola fide. Porque nosotros somos justificados únicamente por medio de la fe. Ahora, si yo soy creyente, ¿voy a querer bautizarme? Ok, sí, pero ¿el bautismo me salva? ¿Podéis darme un ejemplo de un hombre que cree en Cristo, fue al cielo, pero no fue bautizado? El ladrón en la cruz, Lucas 23, versículo 46, por ahí. Ahora, si el ladrón hubiera sobrevivido, se habría hecho miembro de una iglesia local ahí en Jerusalén y habría pasado por las aguas de bautismo. Y desde luego habría participado de la mesa del Señor, pero no para ganar su salvación, sino como un acto de gratitud al Señor por la salvación ya efectuada en él. Por tanto, la Iglesia Católica, con su lectura, promueve sacramentalismo, que mata sola gracia, mata sola fide, mata solus Christus y desde luego acaba ya con soli deo gloria. El católico no puede decir soli deo gloria y por supuesto niega sola escritura. Porque la idea de que podemos ir al cielo por nuestras obras es una noción totalmente antibíblica. Si la Biblia existe para algo es con el fin de enseñarnos que la salvación es por la fe en Cristo, no por obras. Es que ahí tenéis pues varios argumentos y el quinto para acabar este segundo punto es que la Iglesia Católica se equivoca al creer en la omnipresencia de la humanidad de Cristo. Porque claro, en Almería ahora mismo, no sé si será el cura o el obispo, estará celebrando la misa, ¿cierto? Ahora, ellos creen que Cristo, humanamente hablando, está presente. Está la consagración, ahí está Cristo, substancialmente presente. La Iglesia Católica cree pues en la omnipresencia de la humanidad del Señor Jesús. Pero nosotros como protestantes decimos que no. Jesucristo es omnipresente en una de sus naturalezas. Cristo es omnipresente en su naturaleza divina. Pero su humanidad actualmente ¿dónde está? Está a la diestra de Dios, está a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad donde intercede por nosotros. Cristo está literalmente en su humanidad a la diestra del Padre. No está en la misa, no está en la mesa del Señor en términos humanos, en términos carnales, materiales. Así que el quinto argumento es que la Iglesia Católica se equivoca al atribuir omnipresencia a la humanidad de Jesús. Su humanidad no es omnipresente, su deidad sí lo es. Ahí tenéis entonces 5 argumentos. El primer punto del sermón. 2, contexto histórico, la cena no había sido instituida en aquel momento. Número 3, el peligro del canibalismo. Pensad en pobre Angélica, ¿no? Una muchacha atemorizada de masticar al cuerpo del Salvador. Número 4, sacramentalismo, que niega las 5 solas de la Reforma. Y número 5, lo que acabo de deciros, la Iglesia Católica cree en la
omnipresencia de la humanidad del Salvador, algo que es totalmente antibíblico también. Acabo pues con una cita, este segundo punto, una cita de la Confesión de Londres, capítulo 1, artículo 9. La regla infalible de interpretación de la Biblia es la propia Biblia. Por tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Lo que yo no puedo hacer ahora es estudiar toda la Biblia y ver que la salvación es por la fe y la salvación está en Jesucristo, y ahora a partir de un solo texto en Juan 6 decir que no, lo que tengo que hacer es comer a Jesús literalmente, beber su sangre literalmente para poder ser salvo. No, debo interpretar los pasajes enigmáticos de la Biblia a la luz de textos más claros. Y si actuamos así, con sobriedad, de ninguna forma podremos creer en la doctrina católica de la misa, de la Eucaristía. No debemos interpretar Juan 6 literalmente, sino figurativamente. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Ok, y ahora, antes de participar de la cena, el tercer punto de mensaje se centrará no en el texto de Juan 6 en sí, sino en el tema de la cena. Me veo obligado a hablaros de esta manera por las implicaciones de la enseñanza católica. No lo haría si estuviera en un contexto no católico, pero sabiendo muy bien que Almería tiene mucha tradición católica, nos resulta necesario hacerlo así. Ok, número 3, ¿qué significa la cena del Señor? Somos evangélicos, somos protestantes, abrazamos las 5 solas, sola escritura, sola gracia, solus Christus, sola fide, sola Deo gloria, amamos, atesoramos este legado, porque es de la Biblia, es de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los protestantes en cuanto a la Santa Cena? Empiezo, y a lo mejor algunos de vosotros vais a quedaros muy sorprendidos, pero Martín Lutero, el gran, digamos, profeta del protestantismo, el primero en levantarse, él tenía una visión muy rara de la Santa Cena, que ha sido realmente rechazada por el protestantismo. Martín Lutero enseñaba una idea que podemos tachar de consubstanciación. Él decía que el pan y el vino no se convierten en el cuerpo ni en la sangre de Jesús, pero lo que pasa es que la humanidad de Cristo está en, con y por debajo de los elementos. La ilustración de Lutero fue cuando un hombre mete hierro, un trabajador mete hierro en fuego, y en aquel momento el hierro y el fuego casi llegan a ser una sola cosa. Eso fue la imagen que Lutero utilizaba para explicar la cena del Señor. Él creía en una presencia física de Jesús. Ahora, no creía en transubstanciación, no creía en la modificación del pan y del vino, pero sí decía que a través de la oración del pastor, humanamente hablando, Cristo se mete misteriosamente en los elementos, y entonces estamos comiendo pan y el cuerpo de Cristo al mismo tiempo. El católico te dice, no, tú no estás comiendo pan, tú estás comiendo el cuerpo de Cristo. Ahí está la diferencia. La Iglesia Católica dice, estás comiendo el cuerpo. Lutero dice, tú estás comiendo el cuerpo y el pan, porque Cristo está en, con y por debajo de los elementos. Esta es la perspectiva de Lutero. Cuando yo enseño sobre esta doctrina de Lutero, yo utilizo la imagen de una esponja, porque creo que sirve, es más relevante para nosotros, que no trabajamos con hierro. Tienes la esponja, ¿verdad? Está ahí el hermano Ramón, ahí en la ducha, y Ramón coge la esponja que está seca, y mete la esponja en el agua. ¿Y qué pasa con el agua? O sea, absorbe. Entonces en la esponja tenemos también agua. Ahora, ¿es el agua la esponja? No hay una separación de sustancias. Y esta es la forma de interpretar la doctrina de Lutero. Él decía que cuando tomamos el pan, sí está el pan, pero ahí está misteriosamente hablando el cuerpo de Jesús. Esa es la idea de Lutero, que ha sido incluso rechazada por muchísimos luteranos. Luego, al otro lado del espectro, hubo un varón llamado Zwinglio. Zwinglio se veía en Zúrich, en aquel entonces Confederación Helvética, hoy día Suiza. De hecho, hasta el día de hoy, si vas a Suiza, las matrículas de los coches ponen CH, Confederación Helvética. No es por esto no pone ese Z, que sería lo normal. Y Zwinglio decía que no hay ningún tipo de presencia de Cristo en la cena. Es algo puramente conmemorativo. Y lo que hace el cristiano a nivel subjetivo es
Tomar el pan, tomar el cuerpo y ahora pensar en Jesús. Pensar. Y subjetivamente hablando, recibe edificación. No es que haya una presencia de Cristo, lo que hay es una actividad mental de parte del creyente que le da ánimo y fortaleza. ¿Qué pasa? Por un lado, Lutero está equivocado, porque Cristo no está físicamente presente en la cena, porque Cristo está a la diestra del Padre. Pero también Zwinglio pierde de vista las promesas del Señor relacionadas con la cena, que dice que Él realmente está con nosotros de una forma muy peculiar cuando tomamos del pan y del vino. Y gracias a Dios, en la segunda generación de la Reforma, porque Lutero y Zwinglio nacieron más o menos en el mismo momento histórico, 3 o 4 meses los separaron, llegó Calvino en la segunda generación. Y Calvino dijo, Lutero hace bien en decir que hay una presencia de Cristo, pero Zwinglio hace bien en decir que no hay una presencia física. Y Calvino presentó lo que la mayoría de los protestantes hoy día reconoce como la interpretación correcta de la cena. En la cena hay una presencia espiritual de Cristo. No es que Cristo esté físicamente presente con nosotros, pero sí espiritualmente hablando, hay una intensificación de la presencia de Cristo que no encontramos cuando estamos a solas en casa descargando predicaciones de YouTube. Así que Calvino, en la segunda generación de la Reforma, enseña que la cena celebra una comunión espiritual con el Señor Jesús. Jesús pues no está físicamente ni materialmente presente, pero sí de manera espiritual Él está con nosotros. Y la Confesión de Londres que estamos estudiando, estamos ahora en el capítulo 2, el capítulo 30 dice lo siguiente, y estoy leyendo el artículo 7. Confesión de Londres 37 dice: los que reciben la ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El adverbio clave en la definición de la Confesión de Londres es que esta cena se celebra espiritualmente. Y de la misma manera que Cristo está con su pueblo, de una manera muy peculiar cuando la palabra es predicada, porque la palabra es un medio de la gracia, cuando la cena es celebrada, también Cristo está con nosotros de una forma poco común. No es que Cristo realmente descienda, es más bien que nosotros ascendemos para sentarnos en la mesa celestial, comiendo de manjares suculentos en la presencia de Dios. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Así que no debemos pensar como Zwinglio, diciendo que no hay ningún tipo de comunión con Cristo en la cena. Sí lo hay, pero la comunión que celebramos hoy es espiritual. Y si nosotros tomamos la cena dignamente delante de Dios, podremos experimentar el toque, la bendición del Señor, de la misma manera que cuando estamos predicando la palabra y tenemos el corazón abierto y recibimos la enseñanza de Dios, el Espíritu de Cristo nos toca de manera preciosa. Entonces, para cerrar el tercer punto, yo quisiera comentarnos, en plan resumen, 4 significados de la cena del Señor. Iré en orden alfabético. 4 significados de la cena. Y os animo a tener esta lista en mente hoy cuando participemos de la mesa. Número 1, comunión con Cristo. Número 2, lealtad a Cristo. 3, muerte de Cristo. Y número 4, unión entre cristianos. Y repito la lista. Número 1, fe, comunión con Cristo. 2L, lealtad a Cristo. 3M, muerte de Cristo. Y número 4, U, unión entre el pueblo cristiano. Una breve explicación de estos 4 significados. 1, comunión con Cristo. Bueno, acabo de citaros 1 Corintios 10:16.
El vino es comunión con su sangre. El pan es comunión con su cuerpo. Hay una comunión espiritual con el Señor Jesucristo. Podemos pues disfrutar de comunión. Porque claro, cuando Cristo hoy te invita a la mesa, invita a aquellos que son sus amigos. Invita a aquellos que están en paz con Él. ¿Quién aquí invita a sus enemigos a casa a comer? La gente no invita a sus adversarios a casa. Tú invitas a alguien, ¿verdad? Una persona que, bueno, si alguien te cae bien, si Doris te cae bien, le invitas a casa a comer. Invitas a tus amigos a comer. Y hoy pues, número 1, Cristo hoy, amados, por medio de el pan, por medio del vino, os está invitando a su mesa. Interpretad pues esta celebración hoy como brazos abiertos de parte de Jesús. Os está abrazando. Os está dando un beso. En el nombre del Padre, Cristo hoy os ofrece comunión espiritual con Él por medio de la celebración de la cena del Señor. En segundo lugar, esta cena hoy, vosotros que vais a participar, estáis diciendo públicamente lo mismo que dijisteis en el día del bautismo. Cuando os bautizasteis, estuvisteis diciendo públicamente, yo confieso a Jesucristo como Señor. César no es Señor. Las autoridades que hay en España y en Europa no son el Señor. Jesucristo es el Señor. Y a partir de hoy yo viviré para su santa gloria. Y lo que tú estás haciendo hoy en la cena es renovar tus votos públicos de bautismo. Estás volviendo a declarar tu lealtad a Jesucristo. Señor Jesús, tú eres mi amo. Tú pones las normas en mi vida. Yo soy tu soldado y te seguiré hasta la muerte. Hoy en la celebración de la cena del Señor, tú estás diciendo lo mismo que en el día de tu bautismo. Dice Luis Berkhoff, en este segundo sentido de Santa Cena, Berkhoff dice, donde quiera que coman el pan y donde quiera que beban el vino, profesan su fe en Cristo como Salvador y su acercamiento a Él como su Rey y juran solemnemente una vida de obediencia a sus mandamientos divinos. Consiguientemente hoy, al participar de la mesa, estás jurando al Señor, yo te seré fiel, Señor. Manténme, Señor, firme en ti. Quisiera serte fiel hasta el fin. Amén. Es que número 1, hoy comunión con Cristo. Cristo te está invitando a su mesa celestial. Él ha preparado un banquete para ti. Número 2, esta mesa representa tu lealtad a Jesús. Y hoy al tomar el pan y el vino, dile, Señor, me consagro a ti. Quiero ser santificado. Y como dije en el día de mi bautismo, quiero vivir para tu gloria. Número 3, este punto no necesita más elaboración. Tenemos esto más que curado y estudiado como iglesia. La cena representa la muerte del Señor. No hace falta más explicación. El pan representa su cuerpo partido y el vino representa la sangre vertida, derramada en la cruz. Entonces, sabemos esto, somos evangélicos. Esto está en nuestra sangre, nuestro ADN, ¿verdad? Entendemos esta interpretación de la cena. Por tanto, hoy es correcto, hacéis bien en cuanto a lo que decía Zwinglio, debemos pensar en la muerte del Señor, desde luego, pero la cena conlleva mucho más que solamente pensar en su muerte. Pero ciertamente la cena es la conmemoración de la muerte de Cristo y a nivel histórico hay un dato bien interesante. Cuando Cristo instituyó la cena, sabéis que aquella misma noche los judíos estaban celebrando una fiesta de ellos. ¿Alguien puede decirme cómo se llamaba? La Pascua. Y en la Pascua, ¿cuál animal fue sacrificado? El cordero fue sacrificado, la sangre puesta sobre los postes dinteles de la casa. Y ahora, en la misma noche, Jesucristo se presenta a sí mismo como cordero y su sangre es dada para librarnos de Egipto. Estamos hablando de Satanás, del reino de las tinieblas. O sea, impresionante cómo el Señor quiso instituir en el mismísimo momento su cena, para que nosotros declaremos a Jesús como Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Wow, increíble, hermanos.
Gloria al Señor. Y finalmente número 4. La cena de Dios, cuando tú participas de la mesa, estás diciendo que tú estás en unión con otros cristianos. Estás en comunión con la iglesia local. 1 Corintios 10:17, dice Pablo. Siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Todos participamos de aquel mismo pan. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy simbólicamente es dar a entender que somos uno. Somos un solo pueblo, somos una familia, un ejército, somos hermanos y hermanas. No somos perfectos, pero nos amamos con el amor de Dios, nos perdonamos unos a otros y soportamos las flaquezas de nuestros hermanos en Cristo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con participar de la cena si tenemos un corazón repleto de faccionismo, un corazón que procura dividir el cuerpo. Eso es lo que está pasando en Corinto. Pablo dice un poco antes de instituir la cena, 1 Corintios 11:22, está hablando de los ricos que habían dividido la iglesia en dos facciones, los pobres por ahí, los adinerados por aquí. Dice Pablo, menospreciáis la iglesia, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y luego Pablo advierte a los hermanos sobre participar de manera indigna de la cena. El tema es que a veces pensamos esto significa si hay pecado esta semana no debe participar de la cena. Falso, falso. Esta mesa no es para gente impecable. Si tú eres una persona perfecta, no tomes el pan, no tomes el vino. Cristo da esta mesa para animar a su pueblo, que tiene sus luchas y sus derrotas. Y todos aquí, si somos salvos, lloramos por nuestros pecados. La noticia de Jesús no es abstente de la cena si has pecado. No, el mensaje de 1 Corintios es: si estás llenando la iglesia con facciones, dividiendo la iglesia en un sector de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo, si estás dividiendo la iglesia en ricos y pobres, si estás dividiendo la iglesia en los que tienen los dones espirituales y los que no los tienen, si estáis actuando de esta manera, no participéis de la cena. Estáis andando indignamente, estáis dividiendo el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla de andar de forma de tomar indignamente, está pensando en esta división social en la ciudad de Corinto. No está pensando en los pecados de hermanos de la iglesia. Pero huelga recalcar, si hubiera alguien aquí entre nosotros siendo miembro de la iglesia que está en un estado de impenitencia, que no está llorando por su pecado, arrepintiéndose del pecado, sino que está siguiendo un patrón de pecado, no debe tal hermano participar, porque está bebiendo y comiendo juicio para sí mismo. Distingamos bien entre andar en el Señor, tener derrotas y orar por mi pecado. Eso es una cosa. La mesa sí está abierta para los arrepentidos, pero la mesa no está abierta para los impenitentes. ¿Estáis aquí gozándose en vuestro pecado? ¿Estáis con ganas de volver a casa para volver a pecar? No, la mesa no es para los endurecidos de corazón. Pues aprendamos a distinguir. Así que en cuarto lugar, estamos diciendo que esta mesa representa unidad en la iglesia. Si alguien está creando división en la iglesia, si alguien está por detrás dividiendo con el WhatsApp, con el teléfono, poniendo hermanos contra otros hermanos de la iglesia, en el nombre de Dios le digo que se abstenga de la cena, porque también estará bebiendo y comiendo juicio para sí mismo. Y Pablo llega a decirnos algo bien fuerte, y no va a recibir muchos amenes, pero Pablo dice en 1 Corintios 11:30, ya que hay personas dividiendo el cuerpo del lunes al sábado y luego tienen la osadía de participar de la cena el domingo, Pablo dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Un eufemismo que alude a la muerte. Dios literalmente había quitado la vida a ciertas personas. Ananías y Zafira, un buen ejemplo en Hechos 5. Dice Pablo, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
aplicación para la iglesia. Si hay personas entre nosotros con un espíritu de división que luego se atreven a tomar la Santa Cena, estas personas se están abriendo a la posibilidad de ser castigadas por el Todopoderoso. Mi consejo: no juegues con fuego. No juegues con fuego. Arrepiéntete. Esta cena no es algo ligero, no lo podemos tomar a la ligera. Es algo solemne, amados, y debemos estar comprometidos con el Señor y con su iglesia. Y por esta razón, la cena es para los bautizados, porque se supone que los bautizados están en comunión con una iglesia local. Y por esta razón digo, mes tras mes, compartimos el pan y el vino con aquellos que son miembros de la iglesia o con aquellos que son miembros de otras iglesias locales. Porque esta verdad de unión con el cuerpo es clave para que participemos correctamente de la cena del Señor. Así que sí, amados, hacemos bien en dar gloria a Dios por la cena, pero no nos olvidemos de la gran solemnidad, de la gran seriedad con la cual debemos acercarnos a la mesa del Señor. Que podamos tomar el pan y beber el vino con el espíritu correcto. Así que 4 significados hoy. La fe, comunión con Cristo. Cristo hoy te abraza, te besa. Su espíritu está contigo de una forma poco común en esta celebración. Número 2, lealtad. Hoy te animo, cuando estés a punto de tomar el pan y el vino, volver a jurar lealtad al Señor. Ayúdame a serte fiel hasta el fin. Quiero seguirte, mi amado Dios. Renueva tus votos de bautismo hoy. Número 3, muerte de Cristo. Sangre, el cuerpo, todo entregado por amor a nosotros. Y número 4, unión con la iglesia. Que nadie tome del pan, que nadie tome del vino, si está andando voluntariamente en un patrón de pecado con un espíritu impenitente. Y que nadie tome del pan ni del vino si está fomentando división en el cuerpo de Cristo. Porque tomar el cuerpo del Señor en tal contexto sería un acto tremendo de hipocresía, y el Señor no será burlado. Dios no será burlado. Concluimos el mensaje y luego celebraremos la cena del Señor. Hemos visto 3 puntos en nuestra predicación hoy. Número 1, ¿qué significa beber mi sangre? 2, ¿qué no significa? Y número 3, ¿qué significa la cena del Señor? Número 1, ¿qué significa comer mi carne, beber mi sangre? Os he dicho que la forma de interpretar esta expresión es metafórica, figurativa. Comer a Cristo, beber a Cristo, significa creer en Cristo. Excelente, ¿habéis entendido el mensaje? Número 2, ¿qué no significa? No significa que debamos comer, que debamos beber a Cristo literalmente. Y ahí ofrecí 5 argumentos. El primer punto de mensaje. Número 2, el contexto histórico, porque la Santa Cena no había sido instituida en aquel momento. Número 3, fomenta canibalismo. Número 4, sacramentalismo, que enseña que la salvación está en los sacramentos, no únicamente en el Señor. Y número 5, esta doctrina católica atribuye omnipresencia a la humanidad de Jesús. Una desviación teológica terrible. Y finalmente, número 3, ¿qué significa pues la cena? Significa 4 cosas. Significa fe, comunión con Cristo. Cristo hoy abre sus brazos. L, lealtad. Hoy juramos una vez más lealtad a aquel que nos bautizó. Número 3, M, muerte, que tenemos más que curado. Y número 4, la U, unión con el pueblo de Dios. Así que hoy, en un espíritu de oración, vamos a meditar en la predicación y también hoy participar de la mesa con todo este contenido en el corazón, y que Dios pues nos toque de una forma especial en esta celebración.